Santiago capítulo 2 a partir del verso 19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Muy bien, los demonios lo creen también y tiemblan. ¿Quieres saber, oh insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham nuestro padre no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Tú ves que la fe cooperaba con las obras y que la fe se hizo perfecta con las obras? Se cumplió la escritura que decía: Abraham creyó en Dios y le fue imputado a justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe? Y Rahab la meretriz no fue también justificada por las obras al recibir a los mensajeros y hacerles partir por otro camino. De la misma manera que el cuerpo sin el alma está muerto, así la fe sin las obras está muerta. Santiago capítulo 3. Hermanos míos, no querráis ser muchos los maestros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Todos faltamos de muchas maneras. Si uno no falta en las palabras, es un hombre perfecto, capaz de refrenar también todo su cuerpo. Metemos el freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan y podamos así dirigir todo su cuerpo. De la misma manera, las naves, que aun siendo tan grandes y azotadas por los vientos impetuosos, son dirigidas por un pequeño timón según la voluntad del piloto. Así también la lengua es un pequeño miembro que se atreve a grandes cosas. Observad que una pequeña chispa puede incendiar un bosque inmenso. La lengua es también de fuego, el mundo de la iniquidad. La lengua puesta en medio de nuestros miembros infecta todo nuestro cuerpo e inflama el curso de la vida, cuando está inflamada de la gehenna. Toda clase de bestias y de aves, de reptiles y de peces es domable, y ha sido de hecho domada por los hombres, pero nadie ha podido domar nunca la lengua. Es un azote irrefrenable, llena de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor nuestro Padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De la misma boca salen las bendiciones y las maldiciones, pero no debe ser así, hermanos míos. ¿Acaso una fuente hecha por el mismo caño, agua dulce y amarga? ¿Acaso, hermanos míos, la higuera puede producir aceitunas y la viña higos? Como el agua salada no dará jamás agua dulce. ¿Quién es sabio y experimentado entre vosotros que muestre con su buena conducta su dulzura y su sabiduría? Pero si tenéis en vuestros corazones envidia amarga y espíritu de disputa, no os gloriéis ni mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no viene de arriba, sino que es terrena, sensual, endemoniada. Pues donde hay envidia y espíritu de disputa, allí hay desorden y toda clase de obras malas. La sabiduría de arriba, por el contrario, es ante todo pura, pacífica, condescendiente, conciliadora, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. El fruto de la justicia se siembra en la paz para los que obran la paz. Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las luchas y los litigios entre vosotros? ¿No provienen acaso de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, entonces matáis. Envidiáis y no podéis alcanzar nada, entonces combatís y os hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís
porque pedís mal para obtener satisfacción de vuestras pasiones. Adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad de Dios? El que quiere pues ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que en vano dice la Escritura: el Espíritu de Dios que habita en nosotros ama hasta con celos? Pero da una gracia mayor, según dice la Escritura: Dios resiste a los soberbios, pero da la gracia a los humildes. Someteos por tanto a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y se acercará a vosotros. Lavaos las manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, gentes de alma doble. Reconoced vuestra miseria, llorad y clamad. Tórnese en llanto vuestra risa y vuestra alegría en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor, Él os ensalzará. No habléis mal unos de otros, hermanos. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Y si juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez. Uno solo es el legislador y juez, el cual puede salvar y perder. Mas tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Y ahora vosotros los que decís: hoy o mañana iremos a tal ciudad y pasaremos allí el año, negociaremos y ganaremos. Vosotros que no sabéis qué pasará mañana, ¿qué es pues vuestra vida? Sois humo que aparece un instante y luego se disipa. Debéis decir en vez de eso: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o lo otro. Y ahora os jactáis de vuestras fanfarronadas. Esta clase de jactancias es mala, pues el que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Santiago capítulo 5 y último. Y ahora vosotros los ricos, llorad con fuertes gemidos por las desventuras que van a sobreveniros. Vuestra riqueza se pudrió y vuestros vestidos se han apolillado. Vuestro oro y plata se han puesto roñosos y su roña será un testimonio en contra vuestra y devorará vuestra carne como fuego. Atesorasteis en los últimos días el jornal de los obreros que segaron vuestros campos, por vosotros defraudado, clama, y los lamentos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido sobre la tierra en delicias y placeres, y habéis engordado vuestro corazón para el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo sin que él os opusiera resistencia. Tened por tanto paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Ved cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando pacientemente hasta que caigan las lluvias tempranas y las tardías. Aguardad también vosotros pacientemente, fortaleced vuestros ánimos, porque la venida del Señor está próxima. No os quejéis, hermanos, unos de otros, para que no seáis juzgados. Ved que el juez está a las puertas. Tomad, hermanos, como modelos de constancia y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mirad cómo tenemos por bienaventurados a los que fueron pacientes. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el designio del Señor, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Hermanos míos, ante todo, no juréis ni por el cielo,
ni por la tierra, ni con cualquier otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no, no, para no incurrir en juicio. ¿Está afligido alguno de vosotros? Ore. ¿Está alegre? Entone himnos. ¿Enfermo alguno de vosotros? Haga llamar a los presbíteros de la iglesia y oren por él, ungiéndole con óleo en nombre del Señor. La oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le restablecerá, y le serán perdonados los pecados que hubiese cometido. Confesad los pecados unos a otros, y orad unos por otros, para que os curéis. La oración fervorosa del justo tiene un gran poder. Elías era un hombre de vuestra misma condición. Oró fervorosamente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo, y el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su extraviado camino, libra su alma de la muerte y cubrirá la muchedumbre de sus pecados. Primera carta del apóstol San Pedro. Capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los peregrinos en tierra extranjera, en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, para ser santificados por el Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. La gracia y la paz abunde en vosotros. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que llevado de su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, a una esperanza viviente, a una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, la cual os está reservada en el cielo a vosotros, los que mediante la fe os veis custodiados por el poder de Dios en vistas a la salvación que está pronta a manifestarse en los últimos tiempos, de lo cual os alegráis ya, aunque de momento os veáis obligados a sufrir diversas pruebas, para que la pureza de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque acrisolado por el fuego se corrompe, aparezca digna de alabanza, de gloria y de honor, cuando tenga lugar la manifestación de Jesucristo, al cual amáis sin haber visto, en el cual, ahora sin verlo, creéis y os alegráis con gozo inefable y glorioso, seguros de recibir el objeto de vuestra fe, la salvación de las almas. En esta salvación centraron sus estudios e investigaciones los profetas que vaticinaron sobre la gracia a vosotros destinada, escudriñando el tiempo y las circunstancias indicadas por el Espíritu de Cristo que moraba en ellos, predicando de antemano los padecimientos de Cristo y la gloria consiguiente. Estos profetas tuvieron conocimiento de que no tanto para sí mismos cuanto para vosotros tenían el ministerio de proclamar estas cosas que ahora os han sido anunciadas a través de los predicadores del Evangelio, que hablan por virtud del Espíritu Santo enviado del cielo, y hacia los cuales los ángeles mismos se vuelven con acuciante avidez. Por lo cual, ceñidos los lomos de vuestro espíritu, permaneced imperturbables y poned toda vuestra esperanza en la gracia que os será otorgada
el día de la manifestación de Jesucristo. Como hijos de la obediencia, no querráis adaptaros a las concupiscencias que os esclavizaban en otro tiempo, en los días de la ignorancia. Antes bien, sed santos en toda vuestra vida, como es santo el que os ha llamado. Pues está escrito: sed santos, porque santo soy yo. Y si invocáis como Padre al que imparcialmente juzga a cada uno según sus obras, vivid con temor el tiempo de vuestra peregrinación. Sabed que habéis sido rescatados de vuestra vida vacía, heredada de vuestros mayores, no con metales corruptibles, oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero sin tacha ni defecto, predestinado desde toda la eternidad y manifestado en la plenitud de los tiempos por amor hacia vosotros, los que por él creéis en Dios, el cual, habiéndole resucitado de entre los muertos y coronado de gloria, viene a ser por lo mismo el objeto de vuestra fe y vuestra esperanza. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, con el fin de llegar a una sincera fraternidad, amaos cordial e intensamente unos a otros, como quienes han sido regenerados, no de semilla viciada, sino incorruptible, la palabra viva y eterna de Dios. Pues toda carne es como heno, y toda su gloria como flor de heno. Se seca el heno y se cae la flor, mas la palabra del Señor permanece eternamente. Esta es la palabra cuya buena nueva os ha sido anunciada. Primera de San Pedro, capítulo 2. Depuesta pues toda maldad, todo engaño y toda clase de hipocresía, envidia o maledicencia, como niños recién nacidos, anhelad la leche espiritual, no adulterada, para que alimentados con ella crezcáis en orden a la salvación. Si es que gustáis cuán bueno es el Señor, llegándoos a él, piedra viviente, desechada de los hombres, pero escogida y apreciada por Dios, disponeos de vuestra parte como piedras vivientes a ser edificados en casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer víctimas espirituales aceptas a Dios por mediación de Jesucristo. Pues se dice en la Escritura: he aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa. El que creyere en ella no se verá confundido. A vosotros pues los creyentes corresponde el honor. Para los incrédulos, en cambio, la piedra desechada por los constructores ha venido a ser cabeza angular, ocasión de tropiezo y causa de escándalo. Tropiezan precisamente porque rehúsan creer en el Evangelio para el que habían sido destinados. Vosotros, por el contrario, sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo peculiar, para anunciar las grandezas del que os ha llamado de las tinieblas a su maravillosa luz. Los que en un tiempo no erais pueblo de Dios, ahora habéis venido a ser pueblo suyo. Habéis conseguido misericordia, los que en otro tiempo estabais excluidos de ella. Amadísimos, os exhorto como peregrinos y extranjeros que sois, a que os abstengáis de los apetitos carnales que combaten contra el alma. Conducíos ejemplarmente en medio de los paganos, de manera que viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios el día de la visitación, en aquello mismo en que ahora
os calumnian como a malhechores. Vivid sujetos a toda autoridad humana por amor al Señor, sea al emperador como a soberano, sea a los gobernantes como delegados suyos para castigar a los que obran mal y premiar a quienes obran bien. Esta es la voluntad de Dios, que reduzcamos al silencio la ignorancia de los insensatos con nuestra conducta ejemplar. Siendo libres en vuestra calidad de cristianos, usad de libertad, no como pretexto para encubrir la malicia, sino sabiendo que sois siervos de Dios. Respetad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Siervos, someteos con todo respeto a los amos, no solo a los buenos e indulgentes, sino también a los violentos, pues agrada a Dios soportar por causa suya las vejaciones injustamente inferidas. En efecto, ¿qué gloria pueden proporcionarnos los golpes sufridos como castigo de vuestras propias culpas? Mas si pacientemente toleráis los sufrimientos por haber obrado bien, esto es grato a los ojos de Dios. Más aún, esta es vuestra vocación, pues también Cristo sufrió por vosotros y os dejó ejemplo para que sigáis sus pasos. Él, en quien no hubo pecado y en cuyos labios no se encontró engaño, Él, que siendo ultrajado, no respondía con ultrajes, siendo maltratado, no amenazaba, sino que se abandonaba en manos del que juzga con justicia. Él, que expió en su propio cuerpo nuestros pecados sobre la cruz, para que muertos para el pecado, viviésemos para la justicia, con sus heridas fuisteis curados. Pues erais como ovejas descarriadas, mas ahora os habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Primera de San Pedro, capítulo 3. Vosotras mujeres, vivid sometidas a sí mismo a vuestros maridos, para que si alguno de ellos se muestran reacios a la palabra, sin palabras sean conducidos a la fe por vuestra conducta, viendo vuestro respetuoso y casto comportamiento. Vuestro adorno no sea el externo, hecho de rizos y trenzados, de oro y de vestidos, sino el interior, que radica en la integridad de un alma dulce y tranquila. He ahí lo que tiene valor ante Dios. Así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que tenían su esperanza puesta en Dios y obedecían a sus maridos. Ejemplo es Sara, que obedeció a Abraham llamándole Señor. Vosotras podéis ostentar el título de hijas suyas si hacéis el bien sin dejaros intimidar. Igualmente vosotros varones, tratad con conciencia a vuestras esposas como a seres más débiles, honrándolas como a coherederas de la vida de la gracia, para que no encuentren estorbos vuestras oraciones. Finalmente, vivid todos unidos en un mismo sentir, sed compasivos, fraternales, misericordiosos, humildes, no devolváis mal por mal, ni injuria por injuria, sino todo lo contrario, bendecid siempre, pues para esto habéis sido llamados, para ser herederos de la bendición. En efecto, quien quiera disfrutar de la vida y ver días felices, preserve su lengua del mal y sus labios de palabras engañosas. Huya del mal y haga el bien, busque la paz
y corra tras ella, pues los ojos de Dios están sobre los justos y los divinos oídos escuchan atentos sus oraciones. Mas el rostro del Señor se torna airado contra los que obran mal. ¿Y quién se atrevería a afligiros si fuereis celosos del bien? Si con todo os vieseis obligados a padecer por la justicia, dichosos vosotros. No temáis sus amenazas, ni os turbéis. Glorificad más bien al Señor Cristo en vuestros corazones, siempre prontos para contestar a todo el que os pida razón de vuestra esperanza. Siempre, desde luego, con dulzura, respeto y buena conciencia, para que queden confundidos en aquello mismo que os echan en cara los que interpretan mal vuestra buena vida cristiana. Mejor es sufrir por causa del bien que por causa del mal, si Dios así lo dispusiere. Pues también Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, con el fin de conducirnos a Dios, muerto en la carne, vivificado en el Espíritu, por cuanto habiendo partido, anunció la salvación, incluso a los espíritus que estaban en prisión, los cuales se habían mostrado reacios a la fe en otro tiempo, en los días de Noé, cuando se prodigaba la magnanimidad de Dios, mientras se construía el arca, en la cual unos pocos, 8 personas, se salvaron del agua que presagiaba el bautismo que ahora os salva a vosotros, no mediante la purificación de la inmundicia corporal, sino mediante la súplica hecha a Dios por una conciencia buena, la cual recibe su eficacia de la resurrección de Jesucristo, que una vez sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Primera de San Pedro, capítulo 4. Habiendo pues Cristo padecido en la carne, amaos consiguientemente vosotros con la misma convicción. El que ha crucificado su carne ha roto con el pecado. Los días restantes de su vida mortal estarán al servicio, no de las apetencias humanas, sino de la voluntad de Dios. Ya es suficiente que hayáis empleado el tiempo pasado en vivir a lo pagano, en lascivia, pasiones, embriagueces, orgías, borracheras y nefandas idolatrías. Extrañados ahora de que ya no os mezcláis con ellos en ese desbordamiento de inmoralidad, os insultan. De todo darán cuenta al que está pronto para el juicio de vivos y muertos. Para esto precisamente fue anunciada la buena nueva a los muertos, para que los encadenados en la carne por los hombres vivan según Dios en el Espíritu. Se acerca el fin de todas las cosas. Sed sobrios y velad en la oración. Ante todo, insistid en la caridad mutua, pues la caridad cubre muchedumbre de pecados. Sed hospitalarios unos con otros sin murmurar. Ponga cada cual al servicio de los demás los dones recibidos como corresponde a buenos administradores de los distintos carismas de Dios. Si uno tiene el don de la palabra, que use de él como conviene a los oráculos de Dios. Si alguno tiene un ministerio, que lo ejerza como mandatario de Dios, de manera que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, al cual se debe la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén.
Amadísimos, no os extrañéis como de algo insólito, del fuego encendido en medio de vosotros, ordenado a vuestra purificación, sino alegraos más bien en la medida de vuestra participación a los padecimientos de Cristo, para que asimismo os podáis alegrar gozosos el día en que se manifieste su gloria. Dichosos vosotros si sois ultrajados en nombre de Cristo, pues el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Ninguno de vosotros se vea obligado a sufrir por homicida, ladrón, malhechor o por mezclarse en asuntos ajenos. Mas si padece por ser cristiano, no se avergüence, antes bien glorifique a Dios porque lleva este nombre. Pues es llegado el tiempo de comenzar el juicio de Dios por la casa de Dios. Y si el juicio empieza por nosotros, ¿cuál será el fin que aguarda a los que se han mostrado rebeldes al Evangelio de Dios? Pues si el justo se salva a duras penas, ¿dónde irán a parar el impío y el pecador? Así pues, incluso los que padecen por voluntad divina, encomienden al Creador fiel sus almas y continúen en la práctica del bien. Capítulo 5 de Primera San Pedro. A los presbíteros que hay entre vosotros, los exhorto yo, presbítero también, testigo de los sufrimientos de Cristo y participante en la gloria que habrá de manifestarse. Primera de San Pedro, capítulo 5. A los presbíteros que hay entre vosotros, los exhorto yo, presbítero también, testigo de los sufrimientos de Cristo y participante en la gloria que habrá de manifestarse en el futuro. Apacentad y vigilad el rebaño que Dios os ha confiado, no por fuerza, sino de buena gana, según Dios, no por vil interés, sino con prontitud de ánimo, no como dominadores que hacen pesar su autoridad sobre la porción de fieles que les ha correspondido en suerte, sino sirviendo de ejemplo al rebaño. Y cuando aparezca el supremo pastor, recibiréis la corona inmarcesible de la gloria. De igual manera, vosotros jóvenes, vivid sumisos a los ancianos, revestíos todos mutuamente de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que os ensalce a su tiempo. Descargad sobre él todas vuestras preocupaciones, pues él se cuida de vosotros. Sed sobrios y estad en guardia. Vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, da vueltas y busca a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos, esparcidos por el mundo, soportan los mismos padecimientos. El Dios de toda gracia, que os llamó en Cristo a su eterna gloria, Él mismo os perfeccionará después de un breve padecer, os confirmará, os fortalecerá y os consolidará. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por medio de Silvano, a quien tengo por un fiel hermano vuestro, os he escrito estas pocas palabras para exhortaros y testificaros que la gracia de Dios, en la cual vosotros os mantenéis firmes, es la verdadera. Os saluda la iglesia de Babilonia, elegida por Dios, lo mismo que vosotros, y Marcos mi hijo.
Saludaos mutuamente en ósculo de caridad. La paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado una fe no menos preciosa que la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, la gracia y la paz abunde en vosotros mediante el conocimiento de Dios y Jesús nuestro Señor. Puesto que su divino poder nos ha otorgado lo necesario para la vida y la piedad mediante el conocimiento del que nos ha llamado para manifestación de su propia gloria y virtud, y por haber derramado con este fin sobre nosotros preciosas y ricas promesas, en orden a hacernos participantes de la naturaleza divina, una vez que hayamos escapado de la corrupción que existe en el mundo por causa de la concupiscencia. Por eso debéis esforzaros con toda diligencia en mostrar en vuestra fe virtud, en la virtud ciencia, en la ciencia templanza, en la templanza paciencia, en la paciencia piedad, en la piedad amor fraterno, en el amor fraterno caridad. Pues si estas virtudes se encuentran en vosotros y van en aumento, no permaneceréis ociosos y estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, quien de ellas carece es ciego y miope. Se ha olvidado de purificar sus antiguos pecados. Consiguientemente, hermanos, esforzaos más y más por asegurar vuestra vocación y elección. De esta manera no tropezaréis jamás y se os abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por más que ya la sepáis y estéis incluso afianzados en la presente verdad, nunca cesaré de recordaros estas cosas, pues considero un deber estimularos con mis exhortaciones mientras habito en esta tienda, que pronto abandonaré según revelación recibida de nuestro Señor Jesucristo. Pero me esforzaré para que en todo tiempo, después de mi partida, podáis tener presentes estas cosas, porque no os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, basados en fábulas artificiosamente combinadas, sino como testigos oculares de su majestad. Él recibió de Dios Padre el honor y la gloria, cuando desde la grandiosa gloria se le hizo llegar esta voz: Este es mi Hijo querido, en quien tengo todas mis complacencias. Esta voz, bajada del cielo, la oímos nosotros cuando estábamos con Él en el Monte Santo, con lo cual nos confirmamos más aún en la palabra profética. Consiguientemente, vosotros mismos hacéis bien en poner en ella vuestra atención, como en lámpara que luce en lugar tenebroso, hasta que alboree el día y el lucero de la mañana despunte en vuestros corazones, sabiendo ante todo que ninguna profecía de la Escritura es objeto de interpretación privada, ya que tampoco han sido proferidas por humana voluntad en los tiempos pasados, sino que impulsados por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Como hubo falsos profetas en el pueblo, también habrá entre vosotros falsos doctores, los cuales introducirán sectas de perdición, negarán al Señor que les redimió,
y atraerán sobre sí una repentina ruina. Muchos le seguirán en sus lascivias, y por causa suya será maldecida la vía de la verdad. Llevados por la avaricia, traficarán con vosotros, usando palabras mentirosas, pero la condenación que les amenaza desde antiguo no anda ociosa, y su perdición no duerme. Si Dios no perdonó a los ángeles pecadores, sino que, precipitados en el infierno, los entregó a las prisiones tenebrosas en espera del juicio, ni perdonó al mundo antiguo, sino que, reservándose solo 8 personas, entre las cuales Noé como heraldo de justicia, desencadenó el diluvio sobre el mundo de los impíos, y condenó a la destrucción y redujo a cenizas las ciudades de Sodoma y Gomorra, para que sirviesen de ejemplo a todos los impíos del futuro, y libró al justo Lot, entristecido ante la conducta de aquellos hombres sin freno en su lascivia, ya que viéndose obligado a habitar en medio de ellos, este justo sentía torturada su alma inocente día tras día a causa de las obras nefandas que veía y oía. ¿Sabe el Señor librar a los piadosos de la tentación y reservar a los impíos para ser castigados el día del juicio? Especialmente los que siguen los deseos impuros de la carne y desprecian la autoridad del Señor. Audaces y arrogantes, no temen blasfemar contra las glorias, cuando los mismos ángeles, aun siendo superiores en fuerza y en poder, no se atreven a pronunciar contra ellas juicio injurioso en presencia del Señor. Pero blasfemando contra lo que no conocen, serán destruidos como brutos animales destinados por naturaleza a ser presa de la destrucción, y recibirán de esta manera el premio de su injusticia. Encuentran su felicidad en el placer de un día. Hombres corrompidos e inmundos se gozan en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Tienen sus ojos llenos de adulterio y no se hartan de pecar. Seducen a las almas inestables. Tienen el corazón habituado a la avaricia. Son hijos de maldición. Abandonado el camino recto, se extraviaron y siguieron el ejemplo de Balaam, hijo de Bosor, que habiendo buscado el salario de la justicia, encontró la reprensión de su falta de honradez, cuando una muda bestia de carga habló con voz humana y frenó la insensatez del profeta. Son estos fuentes sin agua, nubes azotadas por el viento, a quienes están reservadas densas tinieblas. Con sus petulancias llenas de fatuidad, despiertan los deseos carnales y la lascivia de aquellos que apenas habían logrado escapar de la compañía de los hombres que viven en el error. Les prometen la libertad mientras ellos son esclavos de la corrupción, puesto que somos esclavos de aquel que nos ha dominado. En efecto, si después de haber huido de las impurezas del mundo mediante el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo se dejan envolver y vencer por ellas, vienen a ser sus postrimerías peores que los comienzos. Mejor les fuera no haber conocido el camino de la justicia que apartarse ahora de la ley santa a ellos confiada, una vez conocida. Se cumple en ellos la verdad de aquel proverbio: el perro ha vuelto a comer lo que había vomitado, y la cerda lavada torna a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro, capítulo 3. Amadísimos,
Esta es la segunda carta que os escribo. En ambas cartas mi propósito es el mismo: excitar con mis exhortaciones vuestra sana inteligencia. Recordad las palabras predichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador, transmitidos por vuestros apóstoles. Sabed ante todo esto: en los días postreros vendrán hombres burlones y escarnecedores, dominados por sus propias pasiones, que dirán: ¿dónde está la promesa de su venida? Pues han muerto los padres y nada ha cambiado desde entonces. Todo sigue como desde el principio de la creación. Intencionadamente quieren desconocer cómo desde el principio existían los cielos y la tierra, salida por la palabra de Dios de las aguas, y en medio de las aguas asentada, y cómo por estas el mundo de entonces pereció hundido en el diluvio. En cambio, los cielos y la tierra actuales están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los impíos. Amadísimos, no se oculte sin embargo una cosa: un día es ante Dios como 1000 años, y 1000 años como un día. No retarda el Señor el cumplimiento de la promesa, como creen algunos que le acusan de tardanza, sino que usa de paciencia con vosotros, pues no quiere que nadie perezca, sino que todos alcancen el arrepentimiento. El día del Señor vendrá como ladrón, los cielos se desintegrarán. Entonces, con gran estrépito, los elementos incendiados se disolverán, y la tierra con todo cuanto hay en ella tampoco escapará. Si todo ha de desaparecer de esta manera, ¿cuáles no debéis ser vosotros en las santas costumbres y obras de piedad, mientras esperáis y aceleráis la venida del día de Dios, cuando los cielos incendiados se desintegrarán y los elementos abrasados se disolverán? Mas según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales habita la justicia. Por lo cual, amadísimos, en espera de todas las cosas, esforzaos por encontraros sin mancha, sin culpa y en paz en presencia del Señor. Tened por medicinal y salvadora la paciencia de nuestro Señor, como ya os lo escribió nuestro amadísimo hermano Pablo, según la sabiduría a él otorgada. De hecho, así se expresa en todas las cartas cuando trata de este tema. Es cierto que en estas se encuentran algunos puntos difíciles que los indoctos y poco asentados tergiversan para su propia perdición, lo mismo que hacen con el resto de la Sagrada Escritura. Vosotros, sin embargo, amadísimos, avisaos de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de los licenciosos, decaigáis de vuestra firmeza. Creed más bien en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos acerca del verbo de la vida. Sí, la vida se ha manifestado, la hemos visto, damos testimonio de ella y os anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos ha manifestado. Os anunciamos lo que hemos visto y oído, para que estéis en comunión con nosotros.
Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos todo esto para que vuestro gozo sea completo. He aquí el mensaje que le hemos oído a Él y os anunciamos a vosotros. Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, estamos en comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos, y no estaría con nosotros la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel, nos perdona nuestros pecados y nos purifica de toda iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2 de Primera de Juan. Hijitos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno llegara a pecar, tenemos junto al Padre un abogado, Jesucristo el justo. Él es víctima propiciatoria por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. El que afirma que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente es perfecto el amor de Dios. He aquí por lo que sabemos que estamos en él. El que afirma que permanece en él debe conducirse como él se condujo. Queridísimos míos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento viejo que teníais desde el principio. El mandamiento viejo es la palabra que habéis oído. Es por otra parte también un mandamiento nuevo, el que os escribo, que es verdadero en él y en vosotros, porque se disipan las tinieblas y la luz verdadera brilla ya. El que afirma estar en la luz y odia a su hermano, está aún en las tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay en él ocasión alguna de caída. Pero el que odia a su hermano está en las tinieblas, anda en las tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hijitos, os escribo porque se os han perdonado los pecados por su nombre. Padres, os escribo porque habéis conocido al que es desde el principio. Jóvenes, os escribo porque habéis vencido al maligno. Niños, os escribo porque habéis conocido al Padre. Padres, os escribo porque habéis conocido al que es desde el principio. Jóvenes, os escribo porque sois fuertes. La palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y el orgullo de las riquezas, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y con él su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece eternamente. Hijitos, es la última hora, y como habéis oído, el anticristo viene, y ahora ya han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es la última hora. Han surgido de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, hubieran permanecido con nosotros. Pero ha sucedido esto para que se manifestara que todos estos no eran de los nuestros. Vosotros, sin embargo, habéis recibido la unción que viene del Santo, y todos tenéis la creencia. No os he escrito porque no conozcáis la verdad, sino porque la conocéis y sabéis que ninguna mentira puede proceder de la verdad. ¿Y quién es el mentiroso sino el que dice que Jesús no es el Cristo? He aquí el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
El que niega al Hijo no posee ya al Padre. El que confiesa al Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca con vosotros lo que habéis oído desde el principio. Si permanece en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo os ha hecho, la vida eterna. Os he escrito esto acerca de los que quieren seduciros, pero vosotros haced que la unción que habéis recibido de Él permanezca en vosotros, y no tenéis necesidad que os enseñe nadie, pero conforme os ha instruido su unción acerca de todas las cosas, y es veraz y no mentirosa, permaneced en Él, conforme ella os ha enseñado. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él venga podamos sentirnos seguros y no nos avergoncemos de encontrarnos lejos de Él en su venida. Si sabéis que Él es justo, reconoced también que el que practica la justicia ha nacido de Él. Primera de San Juan, capítulo 3. Ved qué grande amor nos ha dado el Padre al hacer que nos llamemos hijos de Dios, y en efecto lo seamos. Si el mundo no nos conoce, es porque no le ha conocido a Él. Queridísimos, desde ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. El que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Pero el que peca, obra la iniquidad, y el pecado es la iniquidad. Y sabéis que Él se ha manifestado para quitar los pecados, y que no hay pecado en Él. El que permanece en Él no peca. El que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que no os seduzca nadie. El que obra la justicia es justo. Quien peca es del diablo, porque el diablo es pecador desde el principio. El Hijo de Dios se ha manifestado para destruir las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque la semilla de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Por esto se distinguen los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no obra la justicia no es de Dios, ni el que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No os admiréis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. El que odia a su hermano es un homicida, y vosotros sabéis que ningún homicida tiene la vida eterna permanente en sí mismo. En esto hemos conocido el amor, en que Él ha dado su vida por nosotros, y nosotros debemos dar también la vida por nuestros hermanos. Si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en la necesidad y le cierra su propio corazón, ¿cómo puede estar en el amor de Dios? Amémonos no de palabra ni de lengua, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia delante de Él, en que si nuestra conciencia nos reprocha algo, Dios es más grande que nuestra conciencia y lo sabe todo. Queridísimos, si nuestra conciencia no nos reprocha, podemos estar tranquilos ante Él. Todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros según el mandamiento que nos ha dado. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Por esto conocemos que Él permanece en nosotros,
por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan, capítulo 4. Queridísimos, no os fiéis de todo espíritu, sino examinad los espíritus a ver si son de Dios. Por esto distinguiréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesús, el Cristo, venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no es de Dios, sino del anticristo, del cual habéis oído decir que viene, y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es más grande que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha, pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha, y el que no es de Dios no nos escucha. En esto distinguimos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Queridísimos, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y el que ama ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se ha manifestado el amor de Dios por nosotros, en que ha mandado a su Hijo único al mundo, para que nosotros vivamos por él. En esto consiste su amor. No somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino Dios el que nos ha amado a nosotros, y ha enviado a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Queridísimos, si Dios nos ha amado de este modo, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Jamás ha visto nadie a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios mora en nosotros, y su amor en nosotros es perfecto. Por esto conocemos que estamos con Él y Él en nosotros, porque Él nos ha dado su Espíritu. Nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo, el Salvador del mundo. El que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mora en él y él en Dios. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído. Dios es amor, y el que está en el amor está en Dios y Dios en él. En esto consiste la perfección del amor en nosotros, en que tenemos confianza absoluta en el día del juicio, porque como es Él, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Por el contrario, el amor perfecto desecha el temor, pues el temor supone castigo, y el que teme no es perfecto en el amor. En cuanto a nosotros, amémonos, porque Él nos amó primero. Si alguno dice que ama a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. El que no ama a su hermano que ve, no puede amar a Dios que no ve. Este es el mandamiento que hemos recibido de Él, que el que ame a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan, capítulo 5. El que cree que Jesús es el Cristo, ha nacido de Dios,